Bienvenidos nuevamente a un video del profe Rendón. En esta ocasión veremos el tema ecuación química y abordaremos el balanceo por tanteo. Para hablar de la ecuación química, primero tendríamos que definirla, es decir, ¿qué es una ecuación química? Bueno, una ecuación química es la representación gráfica de una reacción química. Todos nosotros hemos visto alguna serie de ecuaciones químicas como esta. ¿Cuáles van a ser sus partes? Bueno, vamos a tener algo que llamamos reactivos y otra parte que llamamos productos. Es decir, los reactivos son una serie de elementos, en este caso pueden ser átomos o moléculas que se juntan o se destruyen para formar productos. En esta ocasión tenemos algunas partes que revisar antes de empezar con el balanceo. Bueno, pensemos en alguno de estos elementos. En este caso veremos, por ejemplo, el oxígeno. Vamos a pensar esta molécula que son en realidad tres moléculas diatómicas de oxígeno. Es decir, el oxígeno se encuentra agrupado en pares. En este caso son tres pares. Si ustedes lo ven, entonces tenemos en la reacción, tenemos en nuestra ecuación, tenemos dos números que nos van a ayudar para poder balancear y conocer cuáles van a ser los productos derivados de estos reactivos. Por una parte, tenemos este número grande que es el coeficiente y un número más pequeño, en este caso el número 2, que es el subíndice. Nos está indicando entonces que hay 6 oxígenos. 3 por 2, 6. Es decir, están agrupados en pares tres pequeñas moléculas, en este caso moléculas diatómicas, es decir, formadas por dos átomos de oxígeno. Si las viéramos de alguna forma gráfica, quizás sería algo como esto. Aquí tenemos los 6 átomos de oxígeno agrupados en pares, formando entonces tres moléculas. Ya dijimos que es 3 por 2, 6. 6 átomos, en este caso de oxígeno. De la misma forma, si por ejemplo vemos al aluminio que tenemos acá, vemos que su coeficiente es 4, no tiene subíndice, únicamente un coeficiente 4, lo que nos indica 4 por 1 es igual a 4, es decir, hay 4 átomos de aluminio. Si yo veo en el lado de los productos, voy a ver entonces que tengo un coeficiente 2 y un subíndice 2 para el aluminio, lo que van a ser 2 por 2, 4. Los 4 aluminios que estaban de este lado. Y en el caso del oxígeno, tenemos un subíndice 3. Y entonces yo digo 2 por 3, 6. ¿Por qué 2? Porque este coeficiente afecta a toda la molécula, es decir, el coeficiente 2 afecta tanto al aluminio como al oxígeno. Por lo tanto, es 2 por 3 es igual a 6. Es decir, los mismos oxígenos que estaban de este lado se reagrupan y forman entonces este producto y tienen los mismos átomos, tanto a la izquierda como a la derecha de esta flecha. Es decir, si yo observo desde el punto de vista atómico mis reactivos y mis productos, vamos a tener 4 aluminios en los reactivos y ellos forman un producto diferente, pero siguen siendo 4 aluminios. De la misma forma, el oxígeno, hay 6 oxígenos en los reactivos y se producen también 6 oxígenos, solamente que aquí en los reactivos los elementos están agrupados de una forma diferente. Para que entendamos esto es muy simple. Si yo tengo en una canasta
3 manzanas y 4 peras, aunque los separe, no voy a tener más que las mismas manzanas y las mismas peras. No voy a poder encontrar piñas, por ejemplo. De la misma forma, si yo tengo separadas 3 manzanas y 4 peras, al reunirlas en una canasta, voy a encontrar las mismas 3 manzanas y las mismas 4 peras. También podemos observar otras cosas en nuestra ecuación química. En esta ecuación podemos ver unas pequeñas letras que generalmente se escriben en minúsculas y entre paréntesis y se escriben abajo de los subíndices. Estas nos hablan del estado de agregación de la materia. En este caso la S significa sólido, la G gaseoso y una L o una AC significa líquido o acuoso. Estos son los estados de agregación de la materia. Podemos observar también otros símbolos en nuestra ecuación química. El más común y el que siempre vamos a encontrar en cualquier reacción química va a ser el sucede o produce, es decir, esta pequeña flecha que va a ir en la mayoría de las ocasiones de izquierda a derecha y nos indica la dirección de la reacción. Nos dice que produce, es decir, estos 4 átomos de aluminio y estos 6 átomos de oxígeno forman 2 moléculas de esta sustancia, ¿sí? Es decir, producen esta sustancia. También vamos a poder encontrar en otras ocasiones que no solamente hay una sola flecha, sino podemos encontrar otra en dirección contraria. ¿Qué nos indica esto? Que la reacción es reversible, es decir, que a partir de estos reactivos sale este producto, pero que este mismo producto puede derivar a otro producto que son los mismos reactivos que le dieron forma. Por último, vamos a observar arriba de las flechas algunos símbolos. En este caso tenemos un pequeño símbolo que es un triángulo que nos quiere decir que la reacción requiere de calor para ocurrir, es decir, que no puede darse este producto si no existe de por medio una temperatura, es decir, que tiene que haber calor. Cuando hay una flechita hacia arriba nos indica que se desprende un gas, cuando hay una flecha hacia abajo nos indica que la forma del producto generalmente es un precipitado. Cuando vemos un rayo nos dice que requiere de corriente eléctrica o algún tipo de energía. Y cuando tenemos algunas letras o algún nombre, podemos escribir ahí los catalizadores o las enzimas, o si requiere alguna otra cosa para que se dé a cabo esa reacción. Que a la mayoría de las reacciones biológicas, es decir, las reacciones que ocurren en el cuerpo humano o en los animales, en los seres vivos, tienen que darse se tienen que dar en presencia tanto de una temperatura específica como en presencia de enzimas o catalizadores. Bueno, veamos entonces lo que nos interesa en esta sesión, que es el balanceo por tanteo. El balanceo por tanteo no es más que un método de ensayo y error donde vamos cambiando los coeficientes de nuestra ecuación hasta obtener el balanceo correcto, es decir, que haya los mismos elementos de un lado como de otro. Para esto vamos siempre a tomar un orden en que los vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero con los metales, luego los no metales, enseguida el hidrógeno y por último el oxígeno. Hay autores que inician por el hidrógeno y luego por los metales y no metales y al último por el oxígeno. Hay algunas otras personas que lo hacen al revés, que inician por el oxígeno y por el hidrógeno. Esto no es muy recomendable. Lo más recomendable es hacerlo a través de metales, no metales, hidrógeno y oxígeno, como se muestra aquí. Me voy a permitir demostrar con esta ecuación química, demostrar cómo sería el balanceo por tanteo.
Dijimos que empezaríamos por metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En este caso tenemos entonces al carbón. Escribamos aquí abajo carbón. Tenemos al hidrógeno y tenemos al oxígeno. Y pensemos poner unas líneas para que nos auxilien en esta función del balanceo. Vemos de este lado que tenemos, del lado de los reactivos, tenemos 3 carbones. Entonces anotamos 3 carbones porque así lo marca su subíndice. El hidrógeno hay 8 hidrógenos y el oxígeno hay 2. Del lado de los productos vamos a encontrar que tenemos agua y dióxido de carbono. Para que lo vamos a verlo más adelante, es una clásica reacción de combustión, donde metemos, en este caso tenemos propano en presencia de oxígeno y nos produce de resultado agua y dióxido de carbono. Esto se da obviamente en presencia de calor. Ok, tenemos entonces, decíamos, 3 carbones, 8 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos. En los productos vamos a encontrar que hay un carbón únicamente, vamos a encontrar que hay 2 hidrógenos y vamos a ver va a haber 2 oxígenos. Si vemos, está desbalanceada la ecuación, tenemos que balancearla. Empecemos con los carbones. Tendremos entonces que poner un subíndice de nuestros carbones para poder, un coeficiente. Acuérdense que se cambian coeficientes. De este lado tenemos entonces 3 carbones y de este otro lado tenemos únicamente un carbón. Lo más fácil es poner entonces un coeficiente 3 para que así tengamos, en este caso, tengamos nuestros 3 carbones. Ya están balanceados los carbones, pasemos a los hidrógenos. Tenemos que el propano tiene 8 hidrógenos y aquí como producto el agua solamente tiene 2. Entonces tendremos que buscar un número de coeficiente que multiplicado por el subíndice nos dé el total de átomos de hidrógeno que se encuentran en los productos. En este caso ese número sería el 4. ¿Por qué? Porque 4 por 2 son 8. Entonces ya tenemos, en este caso, tenemos nuestros 8 hidrógenos. Y automáticamente pensamos que está ya balanceada porque teníamos 2 oxígenos y 2 oxígenos. Pero no, este 3 y este 4 están afectando a los oxígenos. De tal forma que aquí hay 4 oxígenos, ¿sí? Aquí hay 4 oxígenos y 3 por 2, 6. Por lo tanto hay un total de 10 oxígenos. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 10 oxígenos. Ese número pues desde luego es 5. 5 por 2, 10. Y de esta forma, con estos coeficientes, podemos ver que nuestra ecuación se encuentra balanceada. Veamos otro ejemplo. Decíamos que empezamos con metales, no metales. Recuerden, aquí está nuestra tablita: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Como metal pues tenemos al cobre. Identificamos que tenemos sodio. Y luego tenemos obviamente hidrógeno y por último oxígeno. De cobre en este lado de mi ecuación, es decir, en los reactivos, tenemos una molécula de cobre, ¿sí? Al igual que en mis productos. Sodios, tenemos un sodio, al igual que en mis productos. Hidrógenos, tenemos un hidrógeno y aquí tenemos 2. Vean que este subíndice
está entre paréntesis, es decir, está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2 hidrógenos. Y como ya dijimos, si está afectando también tenemos 2 oxígenos. Me faltó una molécula de cloro, no estoy tomando una molécula, un átomo de cloro, ¿sí? Y el oxígeno aquí tenemos 1. Voy a poner el cloro por este lado. Y aquí tenemos cloro, tenemos 1. Y aquí tenemos 2 cloros. Para no confundirlos voy a borrar esto, para que podamos ver tanto los metales y los no metales. Entonces decíamos que cobre es 1, aquí es 1, cloro como producto son 2, y aquí, perdón, como reactivo son 2, y como producto es 1. Entonces, si vemos, hay una serie de elementos desbalanceados. El cobre no necesitamos hacerle nada, pues está balanceado 1 a 1. El cloro sí, aquí hay 2 y aquí nomás hay 1. Productos nomás hay 1. Por lo tanto, tendría yo que poner, para que se balanceara, tendría que poner un 2, habiendo entonces aquí 2 cloros y aquí también 2 cloros. Sigo con el sodio. Aquí hay un sodio como reactivo, pero como producto ya se alteró. Es decir, ya aquí hay 2 sodios, porque este coeficiente de los productos afecta tanto al sodio como al cloro. Por lo tanto, tengo que cambiar este sodio y colocarle para que lo active con un 2. Por lo tanto, 2. Y queda ya balanceado. Vámonos con los hidrógenos. Aquí ya tenemos que ya no es un hidrógeno. Ya tengo que ya son 2 hidrógenos. Y aquí son 2, queda balanceado. El oxígeno, aquí ya son 2 oxígenos. Con el 2 que le puse, 2 oxígenos. Y aquí se encuentran también 2 oxígenos. Por lo tanto, nuestra ecuación está balanceada. Es así como balanceamos por el método de tanteo. Los 2 ejemplos que vimos en la pizarra electrónica del balanceo por tanteo. Espero que te haya gustado este video. No dejes de ver la serie de videos del profe Rendón. Hasta luego.